Vamos a hablar ahora de un personaje histórico muy importante, conocido como el Conde de Saint-Germain o de San Germán en español. También se conoce como el Maestro Saint Germain o el Maestro San Germán. Este es un personaje que aparece en varios escritos de probablemente del siglo XIX o antes. Ya había historiadores o investigadores que hablaban de este personaje enigmático. De hecho, por allí hay un libro, hace muchos años llegó a mis manos, que se llamaba así, El enigmático Conde de Saint-Germain. Venían algunas cosas relacionadas con este personaje, una de las cuales era que era reconocido, fue reconocido como un alquimista de esos tiempos y aparentemente se le vio con diferentes personajes históricos, como en contacto con diferentes personajes históricos de Europa. Y también otra de las características es que parecía ser que tenía una capacidad de aparentar ser más joven o aparentar que no pasaban los años por él cuando se le describe en diferentes épocas o en diferentes etapas. Ya más cercano a nosotros, aparece en los escritos de Madame Blavatsky, Elena Petrovna de Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica en 1875, y en los escritos de esta mujer extraordinaria, se menciona a este personaje, pero ya no solamente como un personaje histórico, un diplomático, sino además ya como un maestro de sabiduría. Lo que vino a aportar Madame Blavatsky al mundo a través de la Sociedad Teosófica, junto con el coronel Olcott, fue la existencia de maestros de sabiduría. Así se maneja en la Sociedad Teosófica. Que estos maestros de sabiduría estaban encarnados en diferentes partes del mundo y que ya eran conscientes de sí mismos y que podían transmitir enseñanza a ciertos grupos de discípulos o de estudiantes. Por eso el nombre de maestros. Esa es una de las aportaciones de la sociedad teosófica. En otras escuelas, como el espiritismo, que también aparece en el siglo XIX, se maneja también la existencia de estos personajes, pero como guías espirituales, más que como personajes, digamos, encarnados, conscientes. Son como dos facetas de la misma historia. Y aparecen también otras organizaciones eh, casi simultáneamente a estos movimientos, quizá no con tanta relevancia hacia el público, que empiezan a hablar de estos personajes, de ciertos personajes que tenían ciertos conocimientos extraordinarios y que podían también manifestar fenómenos que ahorita pudiéramos llamar paranormales o extrasensoriales. Casi todo se dio a finales del siglo XIX. Aparece el espiritismo, aparece la sociedad teosófica, aparece la parapsicología, aparece la psicología también. Varios movimientos relacionados con el conocimiento de nosotros mismos a un nivel más profundo aparecen a finales del siglo XIX, con gran influencia hacia todo el siglo XX. Esta introducción acerca de este personaje viene a colación por lo que quiero platicar a continuación. A mí me sucedió que siendo muy joven fui invitado a una fraternidad esotérica, ya lo he comentado en otros de mis videos y en mis libros, y ahí también se hablaba de este personaje. Ahí se manejaba como el maestro San Germán, así en español. Y era uno de varios maestros, o sea, eran varios maestros espirituales que se presentaban en esta organización, principalmente a través de una persona, de una señora,
que tenía ese contacto espiritual con estos maestros que daban enseñanzas a un grupo de personas que se reunían allí periódicamente. Posteriormente, además de esta persona, de esta señora que tenía este contacto, había otros miembros de la organización que también comenzaron a tener estas comunicaciones a través de sueños, a través de revelaciones, a través de visiones, de diferentes dones, se puede llamar así, o talentos especiales. Al paso de los años, en una ocasión, visitando a una de estas personas, a uno de los personajes que asistían a esta organización, él tenía en su casa un lugar donde él hacía sus oraciones, sus meditaciones, y tenía ahí un cuadro de pintura, una representación del maestro San Germán. Yo había estado asistiendo con él, muchas veces había estado ahí con él, igual que con otras personas de esta organización. Pero en una ocasión que fui a visitarlo, sentí algo muy extraño que nunca me había pasado. Viendo el cuadro, me llamó la atención el cuadro del maestro San Germán y sentí como un pensamiento que llegaba a mi mente y el pensamiento era el siguiente: ¿te gustaría saber acerca de mi vida? Como si del cuadro viniera ese pensamiento. No lo estaba pensando yo, no lo estaba razonando yo. Yo estaba platicando, éramos 3 o 4 personas que estábamos reunidos ahí para hacer ciertos estudios, ciertas prácticas de meditación. Y de pronto me llega ese pensamiento y yo siento como si viniera del cuadro. Se me hizo muy extraño. No lo platiqué, no se lo platiqué a mis compañeros, lo dejé, lo pasé por alto, ¿verdad? Dije, qué extraño, nada más se me hizo extraño. Me voy a mi casa cuando ya termina la reunión y nuevamente vuelvo a recibir en mi mente: ¿te gustaría saber acerca de mi vida? Pero ahora sí sentí como si fuese el maestro San Germán el que me estuviera dictando estos pensamientos. Cuando ya fue varias veces esta invitación a nivel mental, que sabía yo perfectamente bien que no era mi razonamiento, que no era mi pensamiento, porque estaba muy clara la diferencia como del tono interior cuando se recibe un mensaje de otra procedencia. Yo ya tenía un poquito de experiencia en ver esta diferenciación de cuando es tu pensamiento o cuando te llega una inspiración de otras fuentes. Entonces, al final de cuentas dije, no, pues sí, no sé por qué yo, ¿verdad? O no sé por qué a mí. Primero pensé, pues, si alguien debe de recibir esta idea o estas enseñanzas, pues puede ser cualquiera del grupo, ¿verdad? Pero bueno, me estaban invitando a mí a hacerlo, ¿no? Por alguna razón. Dije, sí, está bien. Entonces, bueno, dice, en la noche, cuando ya estés en tu casa, cuando ya termines tus actividades, vas a hacer una meditación, vas a poner una libreta con una pluma porque te voy a dictar. Está bien. Entonces, eh, ocurre esa primera noche, me concentro, hago ciertas oraciones de protección, me pongo a hacer una meditación profunda. Y antes de recibir las ideas, empecé a ver unos cuadros. eh, ya para ese entonces yo a veces, no siempre podía tener ciertas captaciones visuales de escenas, de lugares, de personajes, pero no era siempre, no era cuando uno quiere, es cuando sucede. En esa ocasión me concentro y comienzo a ver escenas en mi mente como de un castillo antiguo, de otra época, um, y empiezo a ver unos personajes ahí, un hombre, una mujer, jóvenes platicando y varias cosas relacionadas. Y se me vino en mi mente que estaba viendo una escena de Hungría. Yo en lo personal no conozco ese país.
Probablemente yo creo que ni películas he visto, ¿no? Pero en ese momento estaba percibiendo esos cuadros muy reales, en tercera dimensión, a colores, los personajes. Y entonces cuando ya vi todas estas escenas, ahora sí me llegó el pensamiento y sentí la presencia de un personaje aquí a un lado mío, como si estuviera de pie, yo estaba sentado con los ojos cerrados y sentí que estaba un personaje aquí de pie, am, y sentí y se presentó como el maestro San Germán. Entonces ya me dijo mentalmente, te voy a dictar. Entonces ahora sí agarré un cuaderno que ya tenía preparado yo y una pluma y empecé a escribir lo que se me estaba viniendo en mi mente. Todo directo. Y fue ese como el primer capítulo, como si fuera un primer capítulo de esa historia. Am, Comienza más o menos así. Dice, los primeros años. Era una primavera en Hungría, un poco fría a decir verdad. El joven matrimonio, formado por la duquesa de Orleans y el príncipe Rákóczi, paseaban charlando alegremente por los jardines de su propiedad. Aquel castillo había pertenecido por generaciones a la dinastía de los Rákóczi. Junto a ellos jugueteaban alegremente un par de niños, hijos de ellos, de 7 y 5 años respectivamente. Dialogaban sobre los últimos acontecimientos de la Europa de aquel entonces. Así comienza, recibí todo el capítulo 1. En total fueron 40 capítulos, toda esta historia. No se dieron, no fueron 40 días seguidos, o sea, no recibía un capítulo por noche. En algunas noches que me ponía a meditar, no captaba nada, en otras ocasiones sí captaba casi todo un capítulo. Eh, Comencé a recibir en enero de 1981 y se terminó en enero de 1984. Fueron 3 años para recibir 40 capítulos, vamos a decir así, de esta historia. La idea era que yo iba a recibir sobre la historia del maestro San Germán. Posteriormente, ya que recibí todos los documentos, se los compartí a este grupo de personas, donde yo asistía a esta fraternidad, y se comenzaron a transmitir a cierto grupo de participantes, nada más. Pasa el tiempo y ya recibo yo como la autorización de publicarlo como si fuera un libro y poderlo compartir con un mayor número de personas. Y se transforma entonces en este libro que se llama Enseñanzas de un Maestro Espiritual. Este libro ya está en amazon.com, es uno de mis libros más voluminosos. Todo lo que viene aquí fue recibido así, de esta manera, por algunos llamarían canalización o inspiración. Eh, y ya está también como un audiolibro aquí en mi canal de YouTube. Lo puedes escuchar gratuitamente, y luego ya, si quieres, puedes conseguir el libro impreso, porque tiene pues más información que en el audiolibro no pude poner. Notas, comentarios, glosario, bibliografía, etcétera. Explicaciones complementarias a la historia original. Pero la historia original está como audiolibro, también se puede perfectamente bien captar. Una de las cosas que capté sobre este personaje, que así lo recibí yo, que lo más importante no era la vida de él, sino las enseñanzas que él vivió en esa vida, y que pueden ser
útiles para nosotros actualmente. O sea que básicamente, por eso después ya el título se transformó en enseñanzas de un maestro espiritual, porque lo más importante son las enseñanzas, no la historia en sí del personaje, aunque es un personaje muy extraordinario que vivió una vida fuera de lo común. Se puede decir que en esa encarnación este personaje era lo que podríamos llamar nosotros como un genio, o sea, una persona con una capacidad intelectual y, y sensible extraordinaria. Además, tuvo la oportunidad de vivir muchos años en su mismo cuerpo físico, prolongar su vida muchos años. Vivió en muchos países diferentes, principalmente su mamá era de Francia, su papá era de Hungría, conocía estos países, pero también vivió muchos años en Alemania, donde estaba la Orden Rosacruz. Su papá de él había pertenecido a la Orden Rosacruz y a la masonería de esa época, y le dejó, se puede decir, a sus hijos eh, varios tesoros, no económicos, sino de enseñanzas, de libros, de manuales, que este personaje, el maestro San Germán, cuyo nombre es Laszlo Iván Rákóczi, según estas enseñanzas, um, recibe también incluso por revelación. Y por eso es que viaja a Alemania para encontrarse con los antiguos compañeros de su papá de esa organización, de tipo esotérico, de tipo místico. Ahí conoce a otros personajes muy importantes de la época y así se va narrando en los diferentes capítulos, dando muchas enseñanzas de tipo esotérico. Por aquí hago yo al inicio una, digamos, recomendación a quienes lean este libro o a quienes escuchen el, el audiolibro. Um, Pongo esta nota. Digo, si a tus manos han llegado estos escritos, te pido que los leas y revises con mente abierta. No aceptes nada de lo que aquí se menciona a menos de pasarlo por el filtro de tu comprensión. Lo que no te parezca o no lo sientas verdadero, puedes descartarlo si así lo quieres. Deseo que te sientas libre de tomar o rechazar lo que en tu conciencia tú decidas. Incluso si no tienes conocimientos de tipo esotérico o metafísico, puedes leer estos escritos como si fuera un relato novelado de ciencia ficción y quizá encuentres algo que en el presente o en el futuro pueda ser de utilidad para tu desarrollo personal y espiritual. Ustedes saben que aún películas de ciencia ficción o novelas uno puede aprender muchas cosas. O sea, no tienen que ser relatos históricos o literales para que tú puedas aprender algo. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender de todo y de todos. Entonces, podemos tomar este libro como una novela, como un relato de ciencia ficción, y de todas maneras podemos sacar algo de provecho. Si queremos considerarlo como una posibilidad de que realmente haya sido como una especie de inspiración o de canalización, pues también lo puedes ver así. Yo mismo escribo, no puedo afirmar lo que aquí he escrito. Hay muchos conocimientos que van más allá de mi experiencia personal. Lo que sí puedo afirmar es que he sido honesto conmigo mismo. Por eso quiero que los que lean y estudien este libro se sientan en la libertad de interpretar lo escrito de acuerdo con su entendimiento y comprensión. La personalidad del maestro no es tan importante, sino sus enseñanzas. Hay muchas claves en este libro. De hecho, así es como debe ser, para que quienes ya estén preparados los puedan encontrar y comprobar por ellos mismos. Y quienes no lo están, vean un relato más de un personaje entre histórico y legendario. Entonces, pues aquí está esta
esto que quiero compartirles, esta invitación para que los que todavía no hayan escuchado el audiolibro lo puedan hacer. Si ya lo escuchaste y te pareció interesante, ojalá puedas conseguir el libro impreso porque tiene más información todavía que puedes ya subrayar, anotar y tomarlo ya como un estudio más serio de todos los conocimientos que vienen aquí. Se narran muchas experiencias y muchas enseñanzas provenientes de diferentes escuelas de pensamiento. Se habla de la masonería, se habla de la Orden Rosacruz, se habla de la teosofía, se habla de enseñanzas budistas, de enseñanzas del Islam, de enseñanzas hinduistas, de enseñanzas taoístas, de diferentes organizaciones, y de todas ellas se van dando diferentes enseñanzas o puntos de vista que van llevándonos por un camino de descubrimiento para encontrarnos a nosotros mismos, para saber quiénes somos nosotros como seres humanos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál es la misión de la humanidad en general. También se habla de por qué vemos lo que vemos en el mundo. Estamos hablando de la época de siglo XVIII. Esto sucedió en el siglo XVIII, siglo XIX, todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Entonces, lo vemos actualmente también, ya en el siglo XXI, que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que si no tenemos un panorama holístico, integral, nos podemos perder y podemos ver solamente fragmentos de este escenario mundial. Cuando ya tenemos una visión más universal, ya podemos tener más, sentirnos más en armonía y más en paz con nosotros mismos, entendiendo que hay un plan divino para la humanidad, que existe eso que llamamos Dios, el absoluto, el todo, entendido desde un punto de vista universal, y al mismo tiempo que hay una parte de ese absoluto, de ese todo en cada uno de nosotros, lo que se conoce como la chispa divina o la presencia de Dios en nuestro corazón. Además que nosotros, esta vida que tenemos no es la primera ni la última. Hemos vivido ya muchas veces en este planeta, quizá en otras partes también, y vamos a seguir viviendo en este planeta o en otros lugares. O sea, el alma que somos nosotros es inmortal y seguimos viviendo innumerables veces. Y esto es lo que se conoce como la teoría de la reencarnación, que se maneja mucho en estas enseñanzas y en otras de tipo místico, metafísico, esotérico, y todas concuerdan con estos principios. Lo más interesante es que lo podemos ir comprobando de alguna manera con personas, en este caso con niños, que no tienen nada de información, que en sus casas no hablan de estos temas y sin embargo los niños eh, lo dicen de una manera como muy natural. Me acaba de pasar con una paciente que me platica que tiene un niño muy especial, que ya van varias veces, que de pronto le dice cosas que van más allá de lo que el niño escucha en la escuela o ve en la televisión o escucha de sus papás. Hace como un año, de pronto el niño le dijo que tenía que ir a China, un niño como de 8 años, le dice a su mamá, de pronto, mamá, tengo que ir a China. Le dijo, ¿por qué quieres ir a China? Dice, porque allá está mi otra mamá. Y fue todo. Y luego ya siguió el niño siendo niño, jugando, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, me lo acaba de platicar hace una semana, esta paciente, que la hizo llorar de emoción, de un llanto suave, un llanto del alma, un llanto de amor, por lo que le dijo el niño, ahora de 9 años. Le dijo, mamá, tú sabes que nosotros ya hemos vivido antes y vamos a vivir después, en otra vida.
Y la mamá se quedó así porque apenas ella está empezando a saber o a leer algo relacionado con estos conocimientos desde que empezó a estar en contacto conmigo a través de la terapia y que hemos manejado de alguna manera estas posibilidades. Y de repente el niño le dice, como muy seguro, muy serio, le dice, ya hemos vivido antes en otras vidas y después de esta, no, cuando no sé cómo se lo dijo con las palabras exactas, pero algo así traducido sería después de que venga la muerte nuestra o algo así, vamos a ir como al cielo, a algún lugar espiritual, no sé con qué palabra se lo dijo a la mamá, pero luego vamos a regresar otra vez en otro cuerpo a su lenguaje, en su expresión, pero le dijo exactamente lo mismo, que nosotros somos el ser espiritual, que estamos en un cuerpo físico, que no somos el cuerpo, que ya hemos estado antes en otros cuerpos y que cuando mueres pasas a un plano espiritual y luego regresas otra vez en un nuevo cuerpo. Y también le dijo, y fue cuando ya mamá lloró porque le dijo, y tú y yo nos vamos a volver a encontrar, como una especie de profecía, y tú y yo nos vamos a volver a encontrar. Y no nos vamos a olvidar o nos vamos a reconocer. No recuerdo las palabras exactas. Así como este relato, ha habido muchísimos relatos de diferentes niños que yo he escuchado sobre esta temática, que hablan sobre esta posibilidad. Bueno, todo esto viene en este libro de las enseñanzas de un maestro espiritual, de cómo diferentes personajes van recordando sus vidas pasadas y van, de alguna manera, cuando tú recuerdas una vida pasada o cuando tienes algunos vislumbres, cuando se dice recordar una vida pasada, no significa que recuerdes todo, es casi imposible, ¿no? Porque nuestra memoria es limitada. Entonces, recuerdas como la época, si eras hombre, si eras mujer, si estabas casado, si no, si pertenecías a algún lugar, como lo más relevante, o sea, como fragmentos, como flachazos, dependiendo de cada quien, ¿no? Hay unas personas que recuerdan mucho, o sea, con mucha nitidez, con mucha claridad. Hay otros que a veces recordamos de manera un poco más como en brumas, como una sensación. La vez pasada estuve dando una conferencia sobre precisamente esto del recuerdo de vidas pasadas y les decía a las personas que participaron allí en mi conferencia que una de las formas de acercarnos a esta posibilidad, dejándolo abierto como investigación, es ver si tú tienes como una predilección con algún país especial y con alguna época. O sea, es decir, si con qué época del pasado te sientes como identificado o identificada. ¿Con qué época? Y si puedes también ubicar con qué país. Cuando les hice esta pregunta a las personas, eran alrededor de 20, 25 personas, todos, todos me fui uno por uno y todos respondieron país y época. En ese momento, nada más con que yo lancé la pregunta y les dije, ¿qué es lo que, con qué época te identificas o qué época te llama la atención? Y si es posible también el país. Y algunos fueron hasta más precisos. Dijeron, no sé, por ejemplo, Alemania en tal época, o Francia en tal época, o España, o Estados Unidos, o no sé, un lugar de Latinoamérica o de Asia. Todas las personas, entonces tú que estás escuchando o viendo este video, te hago esta pregunta. ¿Con qué país te identificas del pasado y de ser posible con qué época? No lo razones, no lo pienses, deja que aflore ese sentimiento. Luego también a través de sueños podemos recordar y tener revelaciones que se pueden comprobar. Eso lo puedes ver en algunos otros de mis videos o de mis libros, donde
he escrito sobre las experiencias que yo he tenido y personas que yo he conocido directamente, que me consta que son personas auténticas, genuinas, eh, que no van a inventar algo nomás por inventarlo, ¿no? Un niño, por ejemplo, que conocí, bueno, ya es un señor ahorita, ¿no? Pero él platica que cuando era niño eh, lo llevaron a la casa del que fue su abuelo. Él no conoció a su abuelo, o sea, él nació después de que el abuelo ya había muerto. Y cuando llega a la casa del abuelo, se siente identificado con esa casa y como si, es que yo vivía aquí, decía el niño, ¿verdad? Y resulta que él se siente identificado con su propio abuelo, o sea que probablemente, no lo podemos afirmar, o al menos él así lo siente, como que él es la reencarnación de su propio abuelo. Fue un caso que conocí hace poco, hace como un año. Otro caso de una joven, cuando era niña, ahorita ya es una señora, pero cuando era niña, la llevan a visitar a unos parientes, y cuando llega a la casa de esas parientes, empieza a observar la casa y empieza a hacer comentarios de por qué hay cambios en la casa. Dice, es que aquí había esto y por qué ya no está esto aquí. Y como si ya supiera cómo era la casa antes, pero nunca había ido a la casa en esta vida como niña, no había ido a esa casa. Y ya le empiezan a decir, no, pues es que empieza a la mamá de la niña, le empiezan a decir, sí, pues es que hicimos estos cambios y esto y esto. Resulta que parece ser que ahí vivió en esa casa una señora que había muerto varios años antes de nacer la niña. Y entonces posiblemente la niña sea la reencarnación de esa señora. Digo, no, no lo podemos afirmar eh, absolutamente. Hay que hacer más investigación, hay que tener más comprobaciones de alguna manera para poder hacer ya una posible afirmación. Pero lo más importante es tener la mente abierta y no asustarnos con estos conocimientos, sino verlos como algo que nos puede ayudar a quitarnos el miedo a la muerte. Porque si ya hemos vivido antes y vamos a vivir después, significa que siempre hemos vivido y siempre estamos viviendo como seres espirituales. Ahorita estamos en este cuerpo físico, pero antes estuvimos con otro cuerpo físico. O sea, es muy importante esto. Nosotros no somos el cuerpo físico. Somos un ser espiritual que está dentro del cuerpo físico, por decir dentro del cuerpo físico. Cuando este cuerpo físico muere, lo que muere es el cuerpo. El ser espiritual sale, se va a un mundo espiritual o a un plano espiritual, un cierto número de años de los nuestros, y luego ya le preparan un nuevo cuerpo y vuelve otra vez a nacer en un bebé, a comenzar una nueva vida. Esa es la idea de esta teoría. Pero hay que tomarlo así, como una teoría hasta no tener vivencias o comprobaciones directas que te puedan dar seguridad de que esta teoría tenga más fundamentos. Mientras, pues lo tomamos como una teoría que explica un poco sobre el porqué, las diferencias de los seres humanos, porque eso nos explicaría muchísimo el por qué no todas las personas somos iguales en cuanto a nuestro desarrollo de conciencia espiritual. Aquí lo dejo para no hacerlo más extenso este tema. Básicamente era presentar este libro o audiolibro y ojalá y tengas la oportunidad de escucharlo o de leerlo. Nos veremos en otro próximo video. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Hasta pronto.